Ese cántico lo dice todo. Lo único que queremos es agradarte, alabarte, porque tú lo mereces todo. Tú nos has dado todo y queremos ahora humildemente devolvértelo a ti. Venimos ante tus pies sin merecerlo, reconociendo nuestras impurezas, nuestra maldad, y tú nos has dado el privilegio de venir a ti. Humildemente nos entregamos a tus pies, pidiendo que tu misericordia una vez más se derrame sobre cada uno de nosotros. Que tu perdón nos purifique una vez más. Que tú nos permitas tener comunión íntima contigo a través de tu Espíritu. Que tu voz penetre lo más profundo de nuestras almas. Que tu mensaje nos restaure, nos edifique en la forma que tú deseas. Padre, que en esta mañana tú nos limpies en una manera sobrenatural. Que tu iglesia pueda ser exaltada a través de este mundo malvado, un mundo que está deteriorado debido al pecado, donde el príncipe de este mundo cree que él reina, pero el Señor de señores, el Dios todopoderoso, es el Rey de reyes, y sobre él no hay nada. A ti venimos humildemente pidiendo, Padre, tu bendición aquí en este lugar y en todo lugar donde tu palabra se proclame. Guíanos ahora, y Padre, que al final de este tiempo tú hayas sido honrado y glorificado como solamente tú mereces. Y esto pedimos en el nombre, el precioso nombre, el único nombre que merece ser honrado, el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Y les pido que se mantengan de pie para tener la lectura de esta mañana, que se encuentra una vez más en la carta de Efesios, en el capítulo 5. Vamos a ir a los versículos 8 al 10 y versículo 13 de ese capítulo. Y a través del estudio vamos a tocar varios versículos más dentro de ese capítulo. Carta de Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10 y 13. Y la palabra del Señor dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Bendita sea su palabra. Pueden tomar asiento. En el capítulo anterior hablamos acerca de la nueva vida en Cristo dentro y fuera de la iglesia, al igual que las características de esa nueva vida. Vimos cómo el apóstol Pablo básicamente nos enseñó que necesitamos quitarnos las vestiduras del viejo hombre, el egocentrismo, la insensibilidad e inmoralidad, entre otras, para entonces ser restaurados a un nuevo hombre en Cristo. Entendemos que la vida del viejo hombre, la vida sin Cristo, es una vida egoísta, sin valor, sin propósito y sin esperanza. Por otro lado, por el contrario, la nueva vida en Cristo es una vida que demuestra compasión, paciencia, humildad, misericordia, perdonándonos los unos a los otros con la luz de la verdad en el amor de Cristo. En otras palabras, la nueva vida en Cristo debe ser una vida que refleje el carácter y amor de Cristo en cada uno de nosotros. Una vida que sea claramente identificada por la semejanza, por su semejanza a nuestro Señor Jesucristo, andando como hijos de luz en el amor de Cristo. Y si se han fijado, hay un patrón aquí: el amor en Cristo, la nueva vida en Cristo, la semejanza en Cristo. Y como podemos ver, el amor caracteriza la vida de cristiano al mundo.
Y por otro lado, el amor pone en contraste la vida cristiana en el mundo. Entonces la pregunta que se debe de hacer, que cada uno nos debemos de hacer es: ¿qué tan evidente debe de ser el amor de Cristo en la vida del cristiano, en mi vida? Y quizás la próxima cita nos provea una perspectiva. Anatole Lunacharsky, perdonen la pronunciación, ex comisionario de educación de la antigua Unión Soviética, escribió en el 1935 lo siguiente: odiamos el cristianismo y los cristianos. Qué buen comienzo. Incluso los mejores de ellos deben ser considerados nuestros peores enemigos. Predican, y esta es la razón por la cual, el amor al prójimo y la misericordia, lo cual es contrario a nuestros principios. El amor cristiano es un obstáculo para el desarrollo de la revolución. Abajo con el amor de nuestro prójimo. Lo que queremos es odio. Hay que saber odiar. Solo así conquistaremos el universo. Y por favor no digan amén. Abajo con el amor de nuestro prójimo. Lo que queremos es odio. Eso fue lo que expresó el comisario de educación. Imagínense si eso fuera lo que se enseña en nuestras escuelas. Totalmente opuesto a lo que es nuestro Señor. Cristo es amor. Debido a eso, Pablo nos enseña cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo, basada en el amor en Cristo. ¿Qué tan evidente debe de ser ese amor en nosotros? Al punto que nos odien por amar tanto. Que nos identifiquen donde quiera que estemos por el amor que demostramos en Cristo. Que no quede duda ninguna que nosotros somos cristianos por nuestro amor. Esa debe ser el nivel, o ese debe ser el nivel al cual lleguemos en nuestra demostración de qué es ser un cristiano. El amor de Cristo. Y Pablo comienza la próxima porción de su enseñanza exhortando a la iglesia a ser imitadores de Dios, andando en amor, en semejanza a Cristo. Ese capítulo 5, los primeros 2 versículos leen así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La exhortación es de amar al prójimo como Cristo nos ama. Nos amó y nos sigue amando. El amor del Señor no ha cesado. El amor del Señor continúa y debe continuar siendo reflejado en nuestras vidas. Y voy a dar breves ejemplos de lo que significa eso. Un amor sacrificial. Juan 15, versículo 13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 2 de Efesios dice así: Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda. Un amor que continuamente perdona. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Un amor que se manifiesta prácticamente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 18. En otras palabras, que nuestro amor se demuestre en nuestras acciones. No es simplemente decir yo te amo, virar la espalda e irme. Yo te amo y te lo demuestro de esta manera: ayudándote, orando por ti, estando contigo en tu necesidad. En lo que yo pueda servirte, te lo voy a demostrar.
aún cuando no reciba nada de vuelta. Un amor que se demuestre compasivamente. Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ver las necesidades de otros y querer hacer algo lo más posible para poder traer alivio, para satisfacer esa necesidad, aun cuando quizás no tengo mucho que dar lo poco que tengo, si van a ayudar a este o a esta otra persona. Un amor que se demuestra incondicionalmente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar no porque lo merece. Amar no porque me llevo bien con ellos. Amar no porque me han dado algo a mí y de regreso demuestro amor. Amar simplemente porque lo necesitan, y amar sin límites. Eso es amar como Cristo. Y esa es la actitud a la cual Pablo hace referencia en el versículo 2 cuando dice: y andar en amor como también Cristo nos amó. Que el mundo vea el amor de Cristo a través de cada uno de nosotros. Que nos identifiquen por ese amor. No porque vamos el domingo a la iglesia, no porque leemos la Biblia, no porque nos paramos en una esquina a orar por alguien, o no simplemente porque le predicamos la palabra del Señor, pero porque los amamos como Cristo nos amó. El mismo Pablo dijo en la carta a Corintios: yo puedo hacer todas estas cosas, incluyendo hablando lenguas angélicas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Debemos de ser reconocidos, de acuerdo a lo que el apóstol nos está diciendo, por amar. Amarnos los unos a los otros, pero más allá, amar al enemigo, como Cristo amó al mundo, que se entregó por él. Y dentro de ese contexto, el apóstol continúa con su exhortación, promoviendo una vida que refleje la luz de Cristo y que rechaza las tinieblas del mundo. El versículo 11 de ese capítulo 5 dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, en nuestra nueva vida en Cristo, aprender a rechazar lo que no es de Dios. Cuando venimos a los pies del Señor, sí, somos una criatura nueva. La palabra dice así claramente: el hombre viejo cesa de ser, el hombre nuevo comienza, como hablamos la semana pasada. Pero en realidad, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y Pablo prosigue dándonos una advertencia acerca de las cosas que los hijos de luz deben de tratar de evitar o eludir. Las tentaciones de este mundo. Versículo 3 habla de la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Versículo 4, palabras deshonestas, necedades, groserías. Debemos de ahora evitar esas cosas, dice Pablo. Y al leer esa porción, uno pudiera decir: aquí está el apóstol una vez más repitiéndose, diciendo lo mismo que nos había dicho anteriormente en el capítulo 4. Despojarnos del viejo hombre y su estilo de vida. Ya él lo dijo. ¿Por qué repetirlo? La vanidad, la mentira, los deseos carnales, impuros, la ira, la falta de entendimiento. Ya no los había dicho. Y muchas veces los sermones, los mensajes parecen ser repetitivos. Y lo son. Y lo son.
Y la realidad es que a través de las Escrituras encontramos no solo al apóstol Pablo, pero los demás autores repitiendo muchas de sus enseñanzas a la iglesia. Y hermanos, preparar un mensaje. Ya yo hablé de esto hace tantas semanas. Esto lo hablamos la semana pasada. Y uno dice, ¿qué puedo decir diferente? Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro en su carta, su segunda carta, en capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro le estaba diciendo a la iglesia, y Pedro nos está diciendo a nosotros, que él sabía que lo que estaba enseñando no era algo nuevo para la iglesia. Ya él lo había dicho en otras ocasiones, quizás en varias ocasiones, pero era necesario repetirlo y él no iba a dejar de hacerlo. Y él no le estaba hablando al mundo, él estaba hablando a la iglesia. ¿Por qué decimos eso? Porque al final de ese versículo dice así: confirmados en la verdad presente. Confirmados en la verdad quiere decir en el evangelio. Estos son hermanos en Cristo. Y él dice, yo sé que ustedes saben lo que les estoy diciendo, pero es necesario repetir esto. ¿Por qué? Por la importancia del mensaje contenido en estas palabras. Tenemos que entender que para los discípulos de Cristo, usted y yo, es importante, es necesario tener una base sólida en la doctrina del evangelio. Es nuestra fe. Y si no sabemos lo que ella contiene, ¿cómo podemos expresarla? Y mucho más importante, ¿cómo podemos confiar en ella? Cristo se pasó 3 años educando, enseñando a sus discípulos con el propósito de tener un pueblo, una iglesia santa y pura que pudiera entender lo que es vivir una verdadera vida cristiana. El Señor no vino solamente para ser crucificado, aunque era necesario. El Señor no vino solamente para hacer milagros, para demostrar su poder. El Señor vino para preparar un grupo de hombres y mujeres que pudieran continuar la misión necesaria para que hoy usted y yo pudiéramos estar aquí con la misma palabra que se habló más de 2000 años atrás. Día tras día se pasó educando a un grupo de hombres que no eran educados, que no eran fáciles, que aún ni se llevaban entre ellos mismos. Pero él tenía un propósito. Ese grupo de hombres iba a ser el comienzo de su gran iglesia. Y él los preparó y los enseñó y les demostró: si quieren seguirme a mí, tienen que recoger su cruz y confiar en mí. Y él dio el ejemplo y nos los dejó escrito. Y debido a esto, los apóstoles estimaban su responsabilidad. Y hoy en día todo líder espiritual debe estimar su responsabilidad, el suplir una enseñanza que sea clara, pura y consistente, aun cuando tengan que repetirla una y otra vez a través de su ministerio. En ninguna manera ahora estoy diciendo que el mensaje de cada domingo va a ser el mismo, ni lo debe de ser. No creo que dure mucho aquí al frente. Tenemos 66 libros que el Señor nos ha dejado para educarnos. Esta función de ese maestro, de ese líder,
utilizar desde Génesis a Revelación, desde el primer capítulo, primer versículo hasta el último. Toda la palabra de Dios es valiosa, toda la palabra de Dios es importante, toda la palabra de Dios es vida. Amén. Y queda en nosotros leer, como decimos nosotros, de cabo a cabo, de principio a fin. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él nos ha dado el privilegio y nos ha concedido su palabra, para que de igual manera que los discípulos, los apóstoles fueron educados y entrenados, nosotros también podamos ser. Esa repetición a la cual Pedro hace referencia, y esa repetición que encontramos en su palabra, es debido a la importancia del mensaje. Por eso el apóstol Pablo insiste en esta porción, en el hecho de que las características del estilo de vida del viejo hombre no simplemente dejemos de hacerlas, lo cual debemos de hacer. No simplemente ya no son parte de mí, pero a qué nivel no son parte de mí. Él dice, no deben de ser parte de nuestro vocabulario. El versículo 3, ni aún se nombre entre vosotros, dice la palabra. En la versión de la Biblia de las Américas lo dice así, ni siquiera se mencionen entre vosotros. Fíjense al nivel que el apóstol nos está llevando. Yo era así antes, yo lo sé. Yo no tengo que estar diciendo yo era así antes. El Señor lo sabe. Eso es entre el Señor y yo. Quizás se utilice para el beneficio de otro que esté pasando algo similar. Pero ya en mi mente eso debe dejar de ser. Yo no tengo que hablarlo, yo no tengo que recordarlo, yo no tengo que compartirlo, yo no tengo que mencionarlo. Ni siquiera se menciona entre vosotros. ¿Por qué? Porque mientras más lo mencionamos, más sigue en nosotros. La repetición se convierte eventualmente ¿en qué? En acción. De tal urgencia es su exhortación, que nos instruye a desasociarnos de aquellas personas que practican tales cosas para evitar no solo caer nosotros en ellas, pero sino a la misma vez convertirnos en víctimas de la ira de Dios. Versículos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos, Él no nos está diciendo no hagan lo que el mundo está haciendo. No hagan lo que otros dentro de la iglesia están haciendo, si no es de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que entender cuál es el mensaje aquí, dentro del contexto que Cristo quiere una iglesia santa y pura. Si hay alguien que no se está comportando de esa forma, por favor, no imiten lo que esa persona o grupo esté haciendo. Por el contrario, rechácenlo e instruyan y traten de edificar para que regrese a los caminos. Y si no es de los caminos, que llegue al camino. Aún más, entendiendo que esa carta fue escrita a la iglesia, el apóstol indica que los que practican estas cosas no tendrán entrada al reino de Dios. El versículo 5 lo dice claramente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Cristianos pueden perder su salvación. Quiere decir que si yo cometo alguno de esos pecados, ya no tengo entrada al reino de Dios. La respuesta es simplemente no, ese no es el punto.
Pablo nos está indicando que dentro de las congregaciones hay aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, nacidos de nuevo, cristianos, pero verdaderamente no lo son. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? ¿Qué? Simplemente estadísticas de acuerdo a grupos en el mundo dicen que esta nación es un 80% cristiana. Son más de 300 millones de personas en los Estados Unidos. Quiere decir que 240 millones de personas son cristianos, de acuerdo a las estadísticas. Parece que algunos faltaron aquí. Porque de 240 millones, no creo que hayan suficientes templos en la nación para que todos vayan. ¿Dónde están? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Exactamente eso. Que aún entre nosotros, hermanos, hay aquellos que son falsos. Una vez más, ¿cómo puedo yo decir eso? El Evangelio de Mateo, capítulo 7, por favor, vayan conmigo. Versículo 15 de ese Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. El Señor Jesucristo le está dando una advertencia a sus discípulos, a nosotros, diciendo: velen aquellos que suenan, que hablan, que se expresan de una forma muy elocuente, que usan la palabra de Dios, mi palabra, para educar, pero son falsos maestros. Y si son falsos maestros aquí al frente, son falsos estudiantes allá atrás también. Dice, son lobos rapaces. La implicación es que vienen a hacer daño, a destruir al rebaño del Señor. Y esa es una gran advertencia, no solo para los discípulos de Pablo en su ministerio, pero para la iglesia de Cristo en nuestros días. Entendiendo que sí, Pablo estimaba que era urgente durante su ministerio, pero cuánto más ahora en lo que consideramos los últimos días. Hermanos, si miramos lo que la palabra nos ha revelado, estamos más cerca del final que antes. Y confiamos que sí estamos en los últimos días. Aleluya, el Señor ya viene pronto. Y si ese es el caso, entonces miremos cuál fue la advertencia de Pablo a su propio discípulo Timoteo durante su ministerio. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 5 dicen así: y acuérdense que Timoteo para Pablo era como un hijo. El amor que él sentía para Timoteo era más allá de simplemente un discípulo. Pablo dice así: también debes saber esto, que en los postreros días, ahora Pablo está haciendo referencia a ese futuro, un futuro del cual él no iba a ser testigo de, pero el Señor le había revelado. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Podemos decir que los tiempos hoy son peligrosos? Yo no sé de dónde usted viene ni dónde ha estado. No importa dónde vaya. Ah, no, pero que este lugar. ¿Cuántas veces en las noticias oímos de casos en pequeños pueblos y dicen, esto nunca había sucedido aquí, pero hoy sí sucede en todo lugar? No hay escape. Los tiempos son peligrosos, desafortunadamente. Pero a la misma vez nos indica que sí estamos en los postreros días. Y sigue Pablo diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ovejas, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita los rapaces. En los postreros días, indica el apóstol, que vamos a ver todo tipo de pecados, no en el mundo, en la iglesia. Él está hablando de las congregaciones, tristemente. Y desafortunadamente es exactamente lo que estamos viendo, experimentando en muchas congregaciones hoy en día. Amadores de los deleites más que de Dios. Y es triste que ese es el comentario de las congregaciones supuestamente que se reúnen en el nombre de Cristo. Congregaciones en las cuales Cristo no es el enfoque. Y en algunos casos Cristo no es ni una parte principal o primordial del propósito por el cual se reúnen. Se menciona. Sí, se sabe que, oh sí, Cristo. Pero no es el centro. Y la palabra claramente estipula que Cristo es el centro, la base, la roca de la iglesia y la cabeza a la misma vez. Por eso es que nosotros somos su cuerpo. Él nos sostiene y Él nos dirige. Le pertenecemos a Él. No hay manera de cómo justificar dentro del cuerpo de Dios. Queremos hacer cosas que no sean dirigidas por Él, sostenidas por Él. Entonces no es de Él. Y a eso es lo que Pablo nos está dirigiendo, que tenemos que estar alertas y atentos. Y por eso menciona todas estas cosas que debemos de evitar, alejarnos. Y al igual que hizo con la iglesia de Efesios, le dice a Timoteo, aléjate, a esto se evita, no te juntes, no oigas, no prestes atención, ni hables con ellos, si es el punto. Y fíjense, hermanos, nuestra misión es ir y llevar el mensaje. La gran comisión, ir y hacer discípulos. Está en nosotros el ir y hablarle a aquellos, el enemigo de Dios, ¿no? Y esa es nuestra función. Pero cuando llega el momento donde aquel o aquella o aquellos le hemos hablado y rotundamente rechazan, no se quede usted prestando atención, porque ahora viene la influencia del enemigo sobre usted. En ese momento, en el nombre de Cristo, te entrego a su misericordia. Ya yo hice mi función, que el Señor ahora haga la de Él, si Él determina. Por eso es que hay que tener cuidado. Y por eso es que tenemos que rechazar toda falsa enseñanza y toda práctica que va en contra de la doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Pablo lo dice claramente en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con mensajes falsos, con buena expresión. Nadie os guíe en caminos que no son los míos. ¿Y cómo podemos entonces evitar ser engañados? ¿Cómo trataron ellos de evitar que fuéramos engañados? Dándonos el mensaje del Evangelio, dándonos la verdad, la luz que es Cristo. Solamente hay un camino, solamente hay una entrada, solamente hay una puerta para llegar al cielo, y tiene un nombre, y ese es Jesucristo. Y nosotros somos llamados hijos de luz cuando decidimos seguir a Cristo.
porque Él es la luz. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo 5:14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Solamente hay un camino, una verdad, una vida. Ese es Cristo. Y el apóstol en esta porción nos está llevando, ok, ya tienen la nueva vida, ya han aceptado, como dijo en el capítulo 4, si verdaderamente oyeron y prestaron atención. Ya ha habido un cambio. Ahora ese cambio requiere que se lleve a cabo, que se refleje de cierta forma, para que puedan ser luz en las tinieblas. ¿Qué es ser un hijo de luz? Es aquel que es un imitador de Cristo, viviendo una vida que refleja el carácter y el amor de Cristo. Un amor sacrificial, compasivo, práctico, que perdona incondicionalmente. ¿Y qué es ser un hijo de luz? Es aquel que rechaza y evita todo aquello que no es de Dios. En otras palabras, la perversión del mundo, la inmoralidad sexual, la avaricia y codicia, obscenidades, la inmundicia, etcétera, todo aquello que está en contra de lo que Cristo simboliza y representa, la pureza y santidad que es Dios el Padre en el reino celestial. En su lugar de todo esto que el mundo ofrece, en cambio a todo lo que vemos que supuestamente satisface los deseos del mundo, del cuerpo y de la humanidad que somos, por amor y en obediencia a Él, sigamos a Cristo siendo dirigidos por ese Espíritu Santo que Él nos ha sellado y nos ha concedido. Él nos alumbra y nos provee todo lo que necesitamos para poder seguirlo a Él. Y por eso Pablo dijo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Eso es ser el hijo de luz, donde no hay nada más importante que el obedecer y agradecer a nuestro Salvador. Ese debe ser el enfoque de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Y esa era la preocupación de los autores de la Biblia, que el pueblo de Dios entendiera por qué estamos aquí, para honrar y glorificar a nuestro Creador, nada más. Y lo hacemos cuando en obediencia demostramos su amor al resto del mundo. Ojalá ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por la educación y el mensaje que hay en ella para nosotros. Pero más importante, el significado que existe en estas palabras, el valor, la importancia, la vida que hay en ella. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a recibirla y, más importante, ayúdanos a aplicarla en una forma que demuestre al mundo
que Cristo es verdaderamente nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Perdónanos, Padre, porque fallamos. Perdónanos cuando nos descarriamos. Y humildemente pedimos, restáuranos y ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, que aún siendo pecadores, Él nos perdonó. Cada cual tiene su historia, cada cual tiene su librito que pudiera escribir de quién era antes. Ese libro nadie lo quiere. El que debemos escribir es quiénes somos hoy y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ese es el libro más importante, el nuevo yo. Y el yo puede poner su nombre, para que cuando terminemos, cuando el Señor nos llame, el libro sea innumerable las páginas. Y al final, dedicado al Señor, para la obra del Señor. Amén. Amén. Oremos. Perdón, alabemos al Señor. Hermano Güeyes, por favor.